Hola a todos, ¿qué tal? Hoy quiero desarrollar con vosotros la idea de dos conceptos que para mí están muy relacionados, que son por una parte la memorización mecánica y por otro lado la lectura comprensiva. Si os habéis fijado en el título del vídeo he puesto ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que se aprenda el tema 7 de sociales? Bien, puede ser sociales, naturales, puede ser música y puede ser mi hijo o puede ser mi alumno. La cuestión está en cómo puedo ayudar a un niño o una niña a que aprenda un contenido, una información que o bien tiene que plasmar en un examen, por ejemplo, y que quiero que obtenga buenos resultados, o que simplemente considero que es una información importante y que quiero que la aprenda. Normalmente solemos optar por uno de estos dos caminos, o la memorización o la comprensión. Cuando optamos por la memorización, normalmente suele ser cuando tenemos poco tiempo. ¿Y qué se suele hacer? Pues nada, pues leer el texto una y otra vez, intentando repetir todas las palabras, intentando memorizarlas. Normalmente es un ejercicio de repetición, me lo vuelves a preguntar, yo te lo vuelvo a decir, me faltan estas palabras, vuélvetelo a leer, les decimos que lo tienen que escribir y bueno, pues una y otra vez, hasta que por fin lo saben repetir, pues lo que decimos como un loro. Claro, este aprendizaje, bueno, nos puede salvar de alguna circunstancia en la que no han estudiado mucho o no le han dedicado todo el tiempo necesario y optan por este camino, pero pues tiene varios problemas, ya en realidad conocidos por casi todo el mundo. Pasado un tiempo, luego esa información no se suele recordar. Si en el examen nos plantean una pregunta en la que nos cambian un poco la forma de formularla, es posible que no sepamos adaptar los conocimientos a esa nueva forma de preguntarnos las cosas. Olvidamos una palabra y ya no sabemos seguir toda la secuencia. Entonces, bueno, realmente es un aprendizaje que aunque está muy en uso todavía, pues nos lleva muy fácilmente al camino del fracaso. Por el otro lado tenemos la comprensión. Y claro, diréis, bueno, pero ese es el camino correcto. Evidentemente es el camino correcto. ¿Cuál es el problema que yo me he encontrado con mis alumnos, tanto alumnos de primaria como alumnos de secundaria? Que se centran única y exclusivamente en la lectura comprensiva. Es decir, leen el texto y son conscientes de que tienen que comprender toda la información, son conscientes de que tienen que saber el significado de todas las palabras y de que tienen que saber ser capaces de decirlo con sus propias palabras. Bien, hasta ahí, pues fenomenal. Evidentemente es el primer paso del aprendizaje significativo, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque sí que hay contenidos, hay información que es necesario memorizar y que es imprescindible. Cuando nos preguntan, por ejemplo, si tenemos que estudiar un autor o tenemos que estudiar un compositor, nos van a preguntar muy posiblemente sus obras. Sus obras las tengo que memorizar, no puedo decirlo con mis palabras, tengo que decir el nombre en sí de la obra. Este es un ejemplo como otros tantos. Entonces, ¿qué cosa es importante? Que nos demos cuenta de esto a la hora de estudiar. Ellos tienen que ser capaces de reconocer que hay ciertas cosas que hay que aprenderlas de memoria y que no hay más remedio. Lo que pasa es que tenemos que comprender por qué justamente esta palabra es la que tengo que memorizar, qué significa y cómo la puedo unir con las demás. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que es necesario trabajar las técnicas de estudio. La primera de todas, identificar las palabras clave. En un texto, todos los niños, después de leer y de comprender la información, tienen que ser capaces de identificar cuáles son las palabras principales que hay en cada oración o cada dos oraciones, cuáles son esas palabras principales y hacer un listado con ellas, y esas palabras sí que las tienen que memorizar, las deberían memorizar. Luego, con esas palabras, sí que ya después, con ese trabajo previo de lectura y de comprensión, pues vamos a poder adaptar con nuestro vocabulario y con nuestra forma de expresarnos el hilo que va encadenando todas esas palabras clave. Entonces ahí sí que vamos a poder desarrollar esa comprensión que hemos hecho de la información y hilando todo muy bien. Pero es fundamental identificar las palabras clave. Y esto es importante trabajarlo desde que son pequeños. Yo me he dado cuenta de que una carencia que tenemos en el sistema educativo es muy posiblemente que les pedimos a los niños que estudien, pero no le dedicamos el suficiente tiempo a enseñarles a estudiar. Entonces, es importante que padres y profes nos concienciemos de esto, de que es importante enseñar a estudiar y cuáles son las técnicas necesarias. Por ejemplo, para trabajar el tema de la identificación de las palabras clave.
desde pequeños, desde primero de primaria, podemos hacer juegos tan simples como en una oración, pues que tengan que identificar cuál es la palabra principal, normalmente un sustantivo, ¿vale? Luego cuando vamos haciendo identificación de palabras clave de párrafos y de textos, normalmente el 80% de las palabras clave deben ser sustantivos. Después tenemos, pues sí, algún adjetivo que pueda ir acompañando a un sustantivo y que sea importante que esté, y algún verbo que también pues sea una acción importante, pero en sí normalmente son los sustantivos. Entonces, en un juego, por ejemplo, en una oración, escribimos la oración y podemos hacer un juego de autoevaluación. Por un lado está la oración y ya está marcada cuál es la palabra clave, y por el otro lado está la oración sin marcar. Es tarea del niño o de la niña marcar cuál es la palabra clave y al darle la vuelta podrá identificar si realmente ha acertado. Si empezamos a hacer esto desde que son pequeños, cuando realmente se tengan que enfrentar a un párrafo, a un texto, a un contenido bastante más amplio, nos va a parecer que es que lo hacen solos, porque ya lo han ido entrenando sin darse cuenta, han estado aprendiendo a estudiar sin saberlo. Entonces yo os invito a que hagáis tareas como estas y a que los concienciemos sobre todo de que sí, es fundamental el tema de comprender y leer comprensivamente, pero también es importante la parte de memorizar ciertas cosas. Entonces vamos a unirlo todo en la memorización comprensiva para así obtener mejores resultados. Bueno, espero haberos sido de ayuda. Si necesitáis cualquier otra aclaración o queréis comentar algo, ya sea por los comentarios del canal o si no también en el apartado de contacto de la web www.desarrollalaidea.com, para los que aún no habéis entrado, pues también desde allí pues me mandáis cualquier correo y vemos un poquito cómo lo que podemos ir ayudándonos unos a otros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!